Estimados participantes, les saluda Yadira España Merchán, y les doy la bienvenida a esta cápsula en la que hablaremos sobre la ordenación documental y los lineamientos para desarrollar una eficiente sistematización de la información al interior de un expediente. Comencemos. El ordenamiento documental es el proceso que permite organizar los documentos de archivo, con un criterio predeterminado, al interior de las unidades de documentación que se derivan de una serie. En ese sentido, hay que recordar que las series se encuentran descritas en el Cuadro General de Clasificación Documental, el cual establece con claridad las relaciones entre los documentos que pertenecen a una misma serie documental. Los documentos que se producen o se reciben, según las etapas que atraviesa un trámite, cumplen con el principio de orden original, que no es otra cosa que tomar en cuenta los pasos indispensables para la satisfacción de una gestión. En otras palabras, es la relación causa-efecto, que se produce entre los documentos, pues, hay un documento inicial, otro u otros que le siguen y, por último, uno más que concluye. Por otro lado, tomemos en cuenta que si el principio de procedencia permite saber cuál es la unidad que produce los documentos y por qué razones lo hace, en función a la asignación de funciones, entonces el principio de orden original permite saber cuáles son los pasos necesarios de tal producción, para determinar con qué documento se inicia y cuáles le siguen a este hasta finalizar. Teniendo claro en qué consiste la ordenación documental, prosigamos a conocer lo que determina el artículo 32 de la Regla Técnica Nacional respecto al ordenamiento de los documentos al interior de un expediente. En primer lugar, los documentos de archivo se integran al expediente de manera secuencial, tomando en consideración que el primer documento es el que dará inicio al trámite. Para explicar mejor este punto, tomemos como ejemplo la construcción de un expediente de contratación de un bien o servicio público, que debe ordenarse conforme lo determina el artículo 14 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para este caso, el primer documento que habilita el trámite es el informe de necesidad de la contratación. Luego le siguen otros documentos como el estudio, diseño o proyectos, los términos de referencia o especificaciones técnicas, y consecutivamente todos los demás documentos que determina esta normativa. En segundo lugar, los anexos que acompañan al documento de archivo se ordenan a continuación del documento principal, sin importar la fecha que posean. Y, en tercer lugar, el nombre del documento debe incluir información descriptiva, estandarizada y resumida. Por tanto, debe estar conformado por caracteres alfanuméricos, letras mayúsculas y minúsculas en sentido de oración. Por otro lado, no debe contener signos de puntuación, caracteres acentuados o ñes. Los únicos caracteres no alfanuméricos permitidos son el punto, el guión bajo y el guión regular. Un ejemplo de cómo describir un documento es el que se muestra en pantalla. No debemos olvidar que los nombres de los documentos deben ser resumidos, pues Windows permite un límite máximo de 255 caracteres, y la contabilización de estos incluye la estructura de sección, subsección, serie y subserie documental, año, nombre del expediente y la descripción del documento. Ahora, no podemos finalizar esta cápsula sin antes mostrar la ficha de flujo documental del expediente. Esta se asemeja a un checklist a fin de efectuar el control de los documentos. Su propósito es garantizar que no se olvide nada importante sobre el proceso y que se evite comprometer los resultados esperados. Con la presentación de esta ficha de flujo documental del expediente hemos finalizado esta cápsula. En el siguiente video continuaremos aprendiendo sobre los demás procesos de la gestión archivística. No se lo pierdan.